Bueno, buenas noches, profesor, compañeros, los que estén presentes viendo nuestra exposición del tema de la culpabilidad, sacada principalmente del libro matriz y de diferentes autores. Siguiente diapositiva, por favor. Entre los integrantes que vamos a presentar esta exposición está Casela Portacarrero, Kimberly Ashley, Bravo Cueva, Jamie Nicole y Murrieta Cotrina, Susan Carol. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, ahora vamos a pasar a hablar acerca del concepto de la culpabilidad. Ahora se van a preguntar, ¿cuál es el concepto de la culpabilidad? Esta es la pieza fundamental de la teoría del delito, en la dogmática del derecho penal. Esta se presenta como un sujeto cuando un sujeto ha realizado una acción u omisión, que figura como un hecho típico y antijurídico, que por lo tanto queda por establecer si el hecho es en realidad un delito o si su conducta es reprochable. Todo este proceso lleva a cabo mediante un juicio de culpabilidad. Entonces, la culpabilidad se refiere a la reprochabilidad de la conducta de una persona, que es imputable y capaz de comprender los actos que ha llevado a cabo. Aunque podría haberlos realizado de distinta manera, no lo hizo así, por lo que el juez declara que es merecedor de una pena. Así que es en esta situación en lo que se llega a encontrar a una persona imputable y responsable de sus actos. La culpabilidad, según José Hurtado Pozo, está realmente estrechamente relacionada a la responsabilidad, pues considera que la noción de la responsabilidad es un índole en la normativa, pues este constituye una valoración del hecho típico y antijurídico, que permite determinar si se le debe penar al autor culpable en la perspectiva de los fines de prevención del derecho penal. Ahora, según García Cabero, la culpabilidad es el concepto definitorio de la teoría del delito, según el principio de no hay pena sin culpabilidad del autor. Además, este autor coincide con la idea general de la doctrina penal, que habla acerca de que sobre los términos generales, la categoría de la culpabilidad es entendida como un juicio de reproche. Por lo tanto, esta está compuesta por los siguientes elementos, los cuales son la imputabilidad, el conocimiento del carácter antijurídico y la exigibilidad de otra conducta. Ahora, el autor Klaus Rotzin señala la relación entre la responsabilidad y el concepto de culpabilidad. Igualmente, como comenta también José Hurtado Pozo, este autor señala que la responsabilidad está estrechamente relacionada. Por lo tanto, este menciona también que la responsabilidad depende de dos datos fundamentales, de los cuales son la culpabilidad del sujeto y la necesidad preventiva de la sanción penal. Este también afirma que el concepto de culpabilidad es que el sujeto actúe culpablemente cuando realiza un injusto jurídico, a pesar de poder conseguir una llamada de atención de la norma, de la situación concreta, y poseer suficiente capacidad de autocontrol, de tal modo que es mentalmente inconsciente de las acciones que está llevando a cabo. Ahora, por consiguiente, en la siguiente diapositiva vamos a hablar de la distinción de antijuricidad y culpabilidad. Primero que todo, es necesario realizar una distinción con el propósito de poder llegar a lograr un mejor entendimiento de las causas de justificación y las causas de exclusión de la culpabilidad. Por lo tanto, se puede entender que la antijuricidad constituye como el tercer nivel de análisis de la teoría del delito. Esta se representa como una acción impropia que va en contradicción objetiva de la conducta típica. A pesar de no estar autorizado, el sujeto actúa de una manera antijurídica y ataca los bienes protegidos ajenos. Ahora, la antijuricidad, según Klaus Rotzin, es cuando una conducta típica no se mantiene bajo una causa de justificación. Por lo tanto, excluye la acción contra la ley. Dicha conducta no es aprobada por el orden jurídico y es castigada por este. Ahora, la culpabilidad es el cuarto paso de la teoría del delito y este es un paso realmente fundamental,
ya que este que se constituye como el proceso en que la persona cometió un acto típico y antijurídico, por consiguiente, teniendo la capacidad de actuar de una manera distinta a la que pudo haber actuado en el momento. El autor Felipe Vicencio considera que la culpabilidad está orientada a limitar el poder penal y, y que debe de surgir el principio de culpabilidad para poder lograr una garantía de legitimación democrática. Esto es, por lo tanto, la principal diferencia entre la falta de antijuricidad y la falta de culpabilidad. Por consiguiente, este consiste en cómo una conducta puede estar justificada y ser reconocida como legal por parte de un legislador. Y por otro lado, la conducta es exculpada, no es aprobada y por consiguiente está prohibida. El autor Hans Wetzel nos menciona que la antijuricidad es una relación entre la acción y el orden jurídico, que expresa, que expresa la divergencia entre la primera y la última. Mientras que la culpabilidad representa el reproche personal hacia el autor por no haber realizado una omisión a la acción antijurídica. Ahora voy a pasar a mi siguiente compañero, el cual va a hablar acerca de la evolución y el enfoque de la culpabilidad. Ok, empezando, la evolución del concepto de la culpabilidad. En sus inicios, la culpabilidad se entendía como un fenómeno puramente psicológico, ya que se pensaba que bastaba con analizar la voluntad del autor y y su relación subjetiva con el hecho ilícito. Villavicencio, en el 2006, explica que bajo esta visión era suficiente comprobar la existencia del dolo o la culpa para afirmar la responsabilidad penal. En otras palabras, si la persona actuaba con intención o con negligencia, ya se consideraba responsable. Sin embargo, esta perspectiva era demasiado reducida, ya que no tomaba en cuenta que la libertad de decisión de una persona puede estar condicionada por factores ya sean sociales, culturales o personales. Por ejemplo, alguien que actúa bajo presión social o en un contexto de pobreza extrema no tiene la misma capacidad de decidir que alguien en condiciones normales. Con el desarrollo de la teoría del delito en el siglo XX, se produjo un cambio importante. La culpabilidad dejó de ser vista solo como un estado psicológico y pasó a concebirse bajo un enfoque normativo. Hurtado Pozo en el 2005 señala que este modelo introdujo un juicio de reproche jurídico mucho más amplio, ya que incluye tres elementos, los cuales son la imputabilidad, la conciencia de la antijuricidad y la exigibilidad de otra conducta. Esto permitió superar la visión reduccionista y dotar al concepto de un carácter garantista. Finalmente, Zaffaroni en el 2006 afirma que hoy la culpabilidad se concibe como un concepto integral. Esto significa que no solo responsabiliza al autor por su conducta, sino que también protege sus derechos frente al poder del Estado. En consecuencia, el derecho penal moderno busca un equilibrio. Por un lado, busca sancionar las conductas ilícitas, pero por otro lado también respeta la dignidad humana. Siguiente, por favor. El primer enfoque es el psicológico. Aquí la culpabilidad se centra en la voluntad y en la conciencia del autor respecto al hecho ilícito. Este se reduce al dolo o la culpa, es decir, a la intención de realizar el acto prohibido o a la negligencia en su ejecución. Es una visión subjetiva porque se limita a lo que el individuo pensaba o quería en el momento de actuar. Sin embargo, Hurtado Pozo en el 2005 advierte que este modelo es limitado porque ignora factores externos que pueden condicionar la libertad de decisión. Villavicencio en el 2006 coincide en que esta reducción puede llevar a sanciones injustas, ya que no se analiza si el sujeto realmente podía comprender la ilicitud o actuar simplemente de otra manera. A pesar de estas limitaciones, Rodríguez y otros en colaboración en el 2012 destacan que este enfoque conserva la relevancia histórica, ya que fue el primer intento de vincular la responsabilidad penal con la subjetividad del autor. Y gracias a él se abrió el camino para posteriores desarrollos más completos. Siguiente, por favor. El segundo enfoque es el normativo.
Aquí la culpabilidad ya se entiende como un juicio de reproche jurídico. Villavicencio en el 2006 explica que este modelo incorpora tres elementos esenciales: la imputabilidad, la conciencia de la antijuricidad y la exigibilidad de otra conducta. De esta manera, se supera la visión psicológica porque añade garantías jurídicas que legitiman el reproche penal. Hurtado Pozo, en el 2005, subraya que este modelo asegura la proporcionalidad y la justicia, evitando sancionar a quienes carecen de capacidad real para actuar conforme a la norma. Además, Zaffaroni en el 2006 sostiene que este enfoque se vincula directamente con los principios constitucionales y con los derechos fundamentales humanos. Así, la culpabilidad se transforma en un mecanismo de control frente al poder punitivo del Estado, asegurando que las sanciones sean justas y respetuosas de la dignidad humana. Siguiente, por favor. El tercer enfoque es el finalista, desarrollado por Welser en el 1939. Eh, este explica que este modelo trasladó el dolo y la culpa al tipo penal, dejando la culpabilidad como un juicio normativo independiente. Esto significó que la culpabilidad se integrara por la imputabilidad, la conciencia de la antijuricidad y la exigibilidad de otra conducta. Además, fortaleció la teoría penal al diferenciar claramente entre el tipo penal y la culpabilidad, evitando las confusiones conceptuales. En consecuencia, el finalismo se convirtió en un punto de inflexión, el cual dio a la culpabilidad un carácter normativo pleno, con elementos de garantía y legitimidad. Siguiente, por favor. El cuarto enfoque es el garantista y político criminal, el cual Zaffaroni en el 2006 sostiene que la culpabilidad se concibe como un límite al poder del Estado. No solo reprocha las conductas individuales del autor, sino que también cumple una función político-criminal al impedir los abusos del derecho penal por parte de, pues, el Estado, ¿no? Por lo tanto, asegura que las sanciones respeten la proporcionalidad y la humanidad, consolidando al derecho penal como la última ratio. Rodríguez y otros en el 2012 señalan que este modelo coloca la culpabilidad en el centro de la política criminal. Esta se vincula con los principios constitucionales y los derechos humanos. Y finalmente, Villavicencio en el 2006 afirma que legitima el reproche individual y protege a la sociedad frente a la expansión del poder punitivo. Siguiente. En el enfoque procesal, ¿cuál es el último enfoque que les voy a hablar? Trata de las reformas penales, ya que para este enfoque la culpabilidad adquirió una dimensión práctica y decisiva. Como menciona Rodríguez y otros en el 2012, eh, en sistemas acusatorios se convierte en un eje central para garantizar que las decisiones judiciales respeten los derechos fundamentales del imputado. Además, la valoración exige pruebas y un análisis normativo riguroso. De este modo, la culpabilidad se integra en la práctica judicial como una garantía de respeto a lo que sea la dignidad humana y también como límite frente al poder del Estado. Villavicencio en el 2006 subraya que la reforma penal refuerza la necesidad de que el reproche esté vinculado a un debido proceso. En consecuencia, Hurtado Pozo en el 2005 concluye que la culpabilidad se convierte en un principio dinámico que concreta la teoría y la práctica judicial, asegurando sanciones legítimas y proporcionales. A continuación, mi compañera Susan les va a hablar acerca de los elementos de la culpabilidad. Bien, siguiendo con nuestra exposición, me corresponde hablarles sobre un tema también muy importante que debemos conocer, que vendría a ser los elementos de la culpabilidad. La culpabilidad es el juicio mediante el cual se atribuye responsabilidad penal a un individuo por un acto delictivo, siempre que existan elementos esenciales que permitan esa atribución. Aquí, Rodrigo Hurtado nos dice que la culpabilidad es un reproche personal que solo puede formularse cuando concurren determinantes elementos específicos.
sin cuya presencia no es posible poderse realizar un juicio válido de atribución penal. Por ello, entre estos elementos, del cual destacan en primer lugar la capacidad de comprender la ilicitud de los actos o capacidad de culpabilidad. La capacidad de comprender la ilicitud en los actos bajo el fundamento de que la norma penal no solo puede motivar al individuo cuando esté incapaz de comprender que su conducta se contraría al derecho y comparta conforme a ellos, ¿no? Por esa razón, se excluye el reproche penal a quienes carecen de esta capacidad por motivos como la edad, la grave alteración de la conciencia u otra anomalía psíquicas. Por ello, también debemos conocer que la imputabilidad como la eptitud mínima que debe poseer una persona para ser considerada culpable, la cual exige tanto la facultad de poder comprender el carácter delictuoso del acto como la capacidad de determinarse conforme a esa comprensión. A ello se suma el conocimiento de la antijuricidad. En tanto, el sujeto debe tener conciencia, al menos potencial, de que su conducta esté prohibida y finalmente la exigibilidad de que una conducta distinta, precisando que el derecho penal no puede imponer comportamientos heroicos, sino solo aquellos razonablemente exigibles en la situación concreta. También hay que conocer por su parte cómo esto lo ve Klaus Roxin. Él dice que la culpabilidad no se limita a un estado psicológico del autor, sino que constituye un verdadero oficio normativo y de reproche. Por ello, los elementos de la culpabilidad para él se estructuran sobre la capacidad de culpabilidad o imputabilidad, el conocimiento de la antijuricidad y la exigibilidad es un comportamiento conforme a derechos. La imputabilidad presupone que el sujeto tenga la actitud psíquica necesaria para comprender la norma y para motivarse de acuerdo con ella, mientras la exigibilidad cumple la función de valorar si en circunstancias concretas del caso. Otro autor que tenemos es a Zaffaroni, del cual él nos explica que los elementos de la culpabilidad cumplen una función garantista dentro del derecho penal, pues permiten que la pena imponga a quien realmente pueda actuar conforme al derecho. Él señala que la culpabilidad exige que el sujeto sea imputable y que haya tenido posibilidad de comprender la antijuricidad de su conducta y que además le haya pedido exigir una conducta distinta. En relación que ellos pueden tener estos tres autores que he dado de mención, que la capacidad de comprender la ilicitud, la imputabilidad, el conocimiento de la antijuricidad y la exigibilidad es un comportamiento distinto, del cual Roxin reafirma esta estructura desde una concepción normativa que limita el reproche penal no solo a casos en que jurídicamente puedan exigirse con una conducta conforme a derecho, mientras que Zaffaroni resalta su función garantista como protección frente al exceso del poder punitivo. Podemos llegar a la conclusión que estas posturas permiten que la culpabilidad es un juicio jurídico complejo que aseguran que no solo sea sancionado, sino que realmente estuvo en condiciones de respetar la norma penal. Por otro punto muy importante, por favor, ¿pueden pasar la página? Ya. Cállate. Otro punto muy importante también que debemos conocer es la capacidad de culpabilidad, anomalía psíquica grave, alteración de la conciencia, alteraciones de la progresión y minoría de la edad.
La capacidad de culpabilidad se configura como el presupuesto esencial para que una persona pueda ser considerada responsable penalmente, pues solo un posible formular un reproche cuando el sujeto posea la aptitud psíquica suficiente para comprender la ilicitud de su conducta y para autodeterminarse conforme a dicha comprensión. En ausencia de que esta capacidad se presenta la imputabilidad, la cual excluye la responsabilidad penal aun cuando el hecho sea típico y antejurídico. Señala que tenemos otro autor de lo que podría ser que Rodríguez. Él nos dice que las causas de imputabilidad son aquellos supuestos en que la gente no tiene conciencia de la antijuricidad de su conducta, razón por la cual puede atribuirse responsabilidad penal. Puesto que el delito exige la capacidad psíquica, podemos decir que en este sentido la imputabilidad es entendida como el conjunto de condiciones subjetivas que debe reunir el autor para que puedan colocarse en sus manos las conciencias jurídicas de su acto, mientras que la imputabilidad constituye un aspecto negativo. Asimismo, es como que precisan que la imputabilidad presenta dos elementos fundamentales. Uno, intelectivo, que se refiere a que la imputabilidad presenta los elementos fundamentales. Se refiere a que la incapacidad de comprensión y valoración del significado del acto, y otro, volteo vinculándose en la deficiencia en la voluntad que impide al sujeto a regular su conducta, como se conozca la ilicitud conforme al inciso del 1 del artículo 20 del Código Penal. Ahora vamos a ver también qué nos dice Felipe Villavicencio, del cual dice que la capacidad de culpabilidad es un requisito indispensable para la atribución de responsabilidad penal, pues solo puede ser culpable quien posee la capacidad real de comprender la prohibición y de comportarse conforme a ella. Para Felipe Villavicencio, la inimputabilidad no elimina la exigencia del delito, pero excluye el reproche personal, razón por la cual no corresponde la imposición de una pena, sino la aplicación de medidas especialmente orientadas al tratamiento o protección del sujeto. Ahora pasamos a ver sobre el error de la comprensión culturalmente codiciado. El error de la comprensión culturalmente codiciado se encuentra previsto en el artículo 15 del Código Penal y ha sido reconocido por la jurisprudencia como un sujeto en el que se agenda debido a su cultura o costumbre, del cual no logra comprensionar o no logra comprender que su conducta es contraria al ordenamiento jurídico. En este caso, no se cuestiona la capacidad mental del sujeto, sino que su propia formación cultural le impida percibir la ilicitud de su conducta, por lo que no puede exigirle comportarse conforme a reglas que resulten ajenas, especialmente en una sociedad plural como la de la peruana, ¿no? Acá también nos resalta Felipe Villavicencio que en este tipo de error no se basa en una alteración psíquica, que sino es una diferencia entre el sistema cultural del autor y el sistema normativo del Estado. Otro autor que podemos mencionar también vendría a ser Gustavo Pozo, del cual señala que el error culturalmente codiciado puede excluir la culpabilidad cuando el sujeto, por razones culturales,
profundamente arraigadas, no tiene esa posibilidad real de poder comprender la prohibición penal. En estos casos, el reproche penal pierde la legitimidad, ya que no existe una verdadera capacidad de motivación por la norma jurídica. Y ahora pasamos también a ver qué es el actio libero in causa. El actio libero in causa se presenta cuando el propio agente provoca de manera voluntaria el estado de exclusión o disminución de su capacidad de culpabilidad. En estos dos casos, aunque el momento de ejecutar el delito del sujeto se encuentra en un estado de inimputabilidad, la responsabilidad penal se traslada al momento anterior, cuando todavía era imputable y decidió colocarse en dicho estado. Acá se ve sobre el primer supuesto, que vendría a ser la responsabilidad dolosa, del cual se considera que imputable al sujeto que, siendo una plenamente consciente y siendo capaz, provoca él voluntariamente su estado de inimputabilidad, previendo que bajo dicha condición cometerá un delito. En este caso, la responsabilidad se adjunta al título de dolo, ya que la gente se representa el resultado y que aún así decide colocarse en una situación para facilitar la comisión del hecho delictivo. Y el segundo supuesto vendría a ser la responsabilidad por imprudencia. ¿Qué dice aquí? En el segundo supuesto, el agente se coloca en un estado de incapacidad sin proponerse directamente la comisión de un delito, pero sabiendo que en este estado no actuará con la prudencia debida y que podría afrontarse a situaciones para las cuales requiere pleno uso de sus facultades, ¿no? En esta circunstancia, la imputación se realiza un título de imprudencia. Por ejemplo, Raúl Zaffaroni nos dice que el actium libera in causa no solo es compatible con el principio de culpabilidad, cuando puede demostrarse con claridad que el sujeto al momento previo tenía dominio sobre su conducta y pudo prever razonablemente el peligro de su comportamiento. En los casos de imprudentes, la responsabilidad surge porque el agente actúa con una grave despreocupación por los bienes jurídicos, asumiendo un riesgo no permitido. Entonces, con ello estaría dando paso a mi compañera para que nos explique sobre el conocimiento de la antijuricidad. Muy bien. Ahora yo voy a explicar sobre el conocimiento de la antijuricidad. Para Villavicencio, la antijuricidad es decir, es un acto que va en contra del ordenamiento jurídico. Con ello se hace referencia a que la antijuricidad en contradicción a las normativas del derecho, donde es decir que la conducta debe ser típica, confrontada en contra de los valores del ordenamiento jurídico. Con ello también hago mención a Bramont, que considera que se debe primero analizar si el sujeto activo está actuando en sí junto con el ordenamiento jurídico. También es claro que, en otras palabras, se le da a la persona que si tiene conocimiento de si el acto es ilícito o no. También debe tener la capacidad de evitar que el hecho suceda, del cual les explicaré más adelante. Pero también es claro apuntar de que se debe distinguir sobre el rango de ley, pues también en la actualidad se da aún establecido con referente al ordenamiento jurídico. Ahora pasaré a hablar sobre el error de prohibición. El error de prohibición aparece cuando una persona considera o cree que ha actuado lícitamente. Es decir, la persona cree que con ese conocimiento también sobre las circunstancias fáticas, es decir, hechos concretos que sucedieron
con referente al análisis de que si el acto es un delito o no. También es claro considerar que la persona tiende a manifestarse de manera errónea que su acto está permitido o no, según proclamado por el ordenamiento jurídico. Sin embargo, a pesar de ello, la persona sí está infringiendo una norma. Ahora pasaré a hablar sobre las clases de error de prohibición. Muy bien. En primer lugar tenemos el error de prohibición directo. Ok, esta clase de error de prohibición directo, según lo que se manifiesta en el libro matriz, se presenta cuando el sujeto desconoce en sí lo establecido o lo que está prohibido por la norma, lo cual cree o en sí deroga totalmente, considera que su comportamiento en sí está permitido y adecuado actuando lícitamente. También, sin embargo, también es claro afirmar de que considera y confirma que el sujeto tiende a pensar que su actuar es debidamente acompañado con lo que está establecido en la norma. Sin embargo, es claro tener que analizar que el error sobre la norma de prohibición fue aceptada verídicamente, sin tener pruebas concretas de afirmar si la persona en sí, su acción está justificada con el supuesto bajo la idea de no tener conocimiento sobre el delito si es lícito o ilícito. Con ello hablaré sobre el error de prohibición indirecta, del cual se manifiesta cuando el autor tiene conocimiento sobre el comportamiento, es decir, que va en contra del ordenamiento jurídico. Pero se supone que hay una causa de justificación que haga caso al hecho de que vaya en contra de lo establecido por la norma. También existe, por ejemplo, una idea de que lo penal se le conoce también como error de permiso. Voy a dar un ejemplo con respecto a lo que acabo de mencionar. La eutanasia. La persona considera que solamente el sujeto pasivo, con solo tener su conciencia y afirmación de que realmente quiere practicar este acto para fallecer, no significa que tiene el derecho de quitarle la vida, porque eso está penalmente atribuido en la ley. También hablaré sobre el error de circunstancias. Perdón, de las circunstancias objetivas de una causa de justificación. En esta clase de error se manifiesta cuando el sujeto actúa protegido, es decir, una causa de justificación manifestante, creyendo de que este en sí permite acaparar con respecto al hecho ilícito. Por ejemplo, citando a Brandmont, también hace alusión de que el sujeto admite falsamente una justificación desde que no está dada. En casos encontrados, primero se debe analizar supuestos típicos de la justificación o causas que se cree exculpantemente reconocidas. Si bien el error no solo recae en los elementos del delito básico, también es en la existencia de los límites y los presuntos fáticos que se hacen de una norma permisiva. Aceptando que el sujeto actúa en legítima defensa o estado de necesidad o bajo un miedo insuperable, que pronto vamos a dar a conocer cómo se manifiesta este tipo de casos. También es claro identificar de que, por ejemplo, si un sujeto, perdón, si un sujeto mata a alguien creyendo que es un animal, y también se da por otro lado que el sujeto mata a otro creyendo que es un agresor que está a punto de atacarlo. En este último, los defensores de la teoría limitativa, como por ejemplo es Zaffaroni, señala que el error en sí está sobre las circunstancias de las materiales de las causas de la justificación. Considerando también varios penalistas
llamados partidarios de la culpabilidad, justifican que en el caso del error evitable, el sujeto debe atenuarse conforme a las reglas con el procesamiento judicial penal, del cual tiene que dictar una pena específica. Muy bien, ahora voy a hablar sobre el error vencible e invencible. Este caso, el error invencible, se excluye la responsabilidad y por lo tanto la pena. Se da mayormente cuando el agente, pese al actuar con cautela, no puede evitar que ocurra el hecho o el error. Con respecto al aspecto de vencible, se atenúa la responsabilidad y como consecuencia debe atenuarse en sí a una pena. Y esto se da en el hecho de cuando el sujeto actúa con cautela y precaución, evitando así el hecho. Ahora voy a hablar sobre el estado de necesidad exculpante. El estado de necesidad exculpante manifiesta una ausencia de conducta distinta, es decir, enfrenta dos bienes jurídicos de igual o menor valor, de modo que uno debe ser sacrificado y por lo tanto el otro salvado. En este ámbito se puede dar a la referencia de que en caso de que haya un peligro en el cual tenga que sacrificarse un bien de menor rango o incluso de la justificación, el sujeto puede tener la necesidad del estado exculpante para que pueda atenuarse a la ley. En este caso existe lo que es la exigibilidad de la conducta constituyente. Dentro de este rango es necesario entender que se forma la manifestación de la ausencia de una conducta. También es exigible que por lo cual el sujeto debería sacrificarse o no por un bien que eligió proteger. Ahora hablaré sobre el miedo insuperable. El miedo insuperable es la causa de exclusión de la responsabilidad penal, la cual exige que la conducta no puede ser diferente a las circunstancias que actuaría un hombre en situaciones de extrema promedio, del cual el temor impide o nubla totalmente la decisión o la claridad con respecto a la exclusión que sea aplicada, que tiene que ser un miedo real, grave y que sea totalmente invencible. Por ejemplo, para Brandmont, el miedo insuperable implica que para que se pueda actuar o tener el miedo insuperable como base para la defensa, se debe aplicar un nivel de presión psicológicamente grave, generando de cierta forma determinadas actitudes que van en contra de lo normativo. Básicamente, el sujeto, a pesar de tener conocimiento de los actos que son ilícitos, tiene que realizarlo para salvarse la vida, lo cual coloca la diferencia de fuerza física, donde el sujeto actúa sin voluntad ajena. Para el autor también se debe cumplir tres cosas. El obra compelido por el miedo, es decir, el actuar o por omisión. En la parte de el actuar o por omisión, cuando una persona se encuentra en total peligro o incluso ve a un tercero cometiendo un acto ilícito y realmente pone en peligro su vida a tal riesgo de que no puede movilizarse a defender a la persona, entonces será exculpado porque no es necesario de que arriesgue su vida también como un bien jurídicamente tutelado, protegido. También tenemos el miedo que debe ser insuperable, si bien el individuo tiene que actuar con determinación referente a la situación. En un caso de grave peligro, debe actuar con respecto a las acciones que realizaría una persona promedio. También tenemos que el mal debe ser igual
o mayor. Es decir, que los efectos que se producen en la persona con respecto al miedo que esta situación provoca en el sujeto, también debe ser adecuado con lo referente a la situación en la cual si quiere omitir o quiere responsabilizarse de sus actos. Ahora voy a hablar desde otra perspectiva del miedo, también insuperable de evidencia de la obligación jurídica. Existe totalmente la capacidad de la libertad de elección de la persona. Para Zaffaroni, también es adecuado asegurar que el miedo en sí es una paralizante natural, que se forma un límite y no puede exigirse autocontrol con respecto a la emoción, ya que se vuelve algo irresistible. También eh, es adecuado mencionar que el autocontrol se exime totalmente de la persona, ya que al tener este miedo como una base con referente a lo que realmente sucede con el hecho, no se le puede exigir en sí decisiones propias y conscientemente como una persona común en otras situaciones más normales que lo que está sucediendo el sujeto se debe ser aplicado. Ahora pasaré al mencionamiento de los casos. Mi compañero va a continuar con la exposición. Muchas gracias. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora vamos a pasar con los casos prácticos, que fueron extraídos del libro matriz, en el cual nos hemos orientado de una manera bastante significativa para el ensayo. Ahora, vamos a pasar con con el caso práctico número 93. Dice así: Holman padecía de tristeza permanente, insomnio y fatiga constante. A los 13 años presenció el asesinato de su padre. También intentó ahorcarse siendo un adolescente. Además, vio morir a varios de sus compañeros durante su servicio militar. A pesar de esto, él estaba felizmente casado y tenía 2 hijos adolescentes. Él había tenido muchas discusiones últimamente con Ana, su hija menor, que ya llevaba 3 días esta persona llevaba 3 días sin poder dormir. Ese mismo día le dijeron que había visto a Ana salir de un hostal con un muchacho de mal vivir, llamado Carlos. Lleno de ira, fue a buscar a Carlos y le disparó. Luego llevó el cuerpo en su camioneta, en un lugar descampado, y le echó gasolina para prenderle fuego. Como el cuerpo del joven no se quemó completamente y ya amanecía, Holman optó por tirar el cuerpo a una letrina pública. Lavó su camioneta y volvió a su casa. Después de este evento, y ya detenido Holman, no dejó percibir el olor a sangre a su alrededor. Por lo tanto, no pudo dormir y empezó en innumerables veces quitarse la vida. Ahora, respondiendo con la pregunta número A, ¿actuó Holman bajo el presupuesto grave de alteración de la conciencia? El sujeto sí actuó bajo el supuesto de grave alteración de la conciencia, ya que esta fue acumulativa y relevante clínicamente. Entre las razones de las cuales se considera están los constantes intentos de suicidio del sujeto. También está la pérdida de la familia y de sus amigos, y las repetidas experiencias traumáticas que llevó de joven entre sus años de militar. Todos estos síntomas, además, esta persona presentaba síntomas como la depresión, el insomnio. Además, llevaba 3 días sin dormir. Y por último, una fuerte reacción emocional causada por las constantes peleas con su hija y, por encima de todo, también, y el que fue el detonante de todas estas emociones que estaban acumulándose, fue el recibir la noticia de la relación que mantenía con otro joven. Pues esto nos demuestra que él sí actuó como un grave, todos estos datos que hemos escuchado y que hemos dicho, nos demuestran que él sí actuó con una grave alteración de la conciencia. Ahora, pasando a la pregunta número B,
Se puede considerar a la perturbación de Hoffman de naturaleza psicológica o patológica. Y además de esto, ¿es imputable? En el caso, se puede hacer notar que las perturbaciones que mantenía el sujeto eran de naturaleza psicológica, pues las síntomas que manejaban eran crónicos y persistentes, pues este mantiene antecedentes de traumas y presentaba síntomas de descomposición psiquiátrica. Todos estos síntomas presentados encajaban con un trastorno depresivo mayor y posiblemente un trastorno de estrés postraumático, aunque eso no está muy verificado al fin y al cabo. El sujeto es imputable, ya que a pesar de poseer varios posibles trastornos psicológicos y no, este todavía realizaba actos secuenciales y por lo tanto presentaba cierta lucidez. Esto se demuestra al querer encubrir el asesinato cometido y en la forma que lo quiso encubrir, pues este primero se llevó el cadáver del lugar donde fue asesinado el joven y empezó a limpiar las evidencias que se tenían presentes. Al joven le quiso prender fuego y al final, al no poder cometer el acto de desaparecer el cadáver completamente, lo quiso dejar en una ubicación desconocida para quitarse la culpa. Ahora, pasando al caso número 94. Dice así: Jaime Alfaro ha sido secuestrado, torturado y dejado sin alimentos por lo menos 2 días. En un descuido de sus secuestradores, pudo coger un cuchillo y consiguió huir. Lo primero que hizo esta persona fue dirigirse a su casa, caminando. Llegó por inercia a su hogar y usó sus propias llaves, que aún éste conservaba, para entrar a su propia casa. Cuando subió a su cuarto, ya emocionado de ver a su familia, encontró a su conviviente yaciendo con su primo Enrique, manteniendo relaciones íntimas. Tomó aire y se dio fuerzas. Luego fue directamente hacia su primo y cogiendo el cuchillo lo apuñaló un total de 38 veces. Ahora, pasando a la pregunta A del caso 94. ¿Jaime sufría de una grave alteración? ¿De qué tipo? El sujeto Jaime padecía de dos fuentes graves de alteración, de las cuales la primera consistió en la alteración de su psique, debido al secuestro y la constante tortura. Esto puede haber provocado algunos trastornos, como trastorno por estrés y perturbaciones de la conciencia. La segunda sería la profunda conmoción emocional al descubrir a su pareja manteniendo relaciones íntimas o sexuales con su primo Enrique. Esto provocó una serie de emociones tan fuertes y violentas que llevó a la pérdida del autocontrol que poseía. Ahora, pasando a la pregunta a la pregunta B, ¿es inimputable? Y la respuesta es no, no es posible que sea inimputable, ya que no cumple con los requisitos propuestos del artículo 20 del Código Penal peruano. Pues se necesita una incapacidad de comprensión del acto que uno está llevando a cabo, pues. Por lo tanto, lo único considerable sería una disminución en la responsabilidad penal que presenta este sujeto, por las alteraciones psíquicas y por los antecedentes que mantenía. Pues el haber sido secuestrado y puesto en tortura, esto tuvo que haberlo llevado a un estrés y a una bajada en su realidad, en la realidad que estaba a su alrededor, pues. Pasando ahora con el caso número 95. Dice así: Paul ama el vértigo de la velocidad, pues siempre se pone adelante del volante, siente que la velocidad es lo suyo y que debe ser un corredor profesional. Para hacerse notar en el círculo automovilístico del Pique, practica con un grupo de amigos en la Costa Verde, por, a altas horas de la noche. Es una ocasión en la que no estaba picando. Pasó por la Costa Verde y sintió mucha adrenalina de golpe, por lo que aceleró su auto mientras cruzaba por Barranco. Muy cerca de un tico y a causa de las malas maniobras, choca con este, haciéndole de varias vueltas de campana. Lamentablemente fallecieron en este accidente el chofer del tico y dos trabajadores municipales que lamentablemente se encontraban en la zona de parqueo. Y al final, Paul salió ileso. Ahora, con la pregunta A del caso número 94, dice así: ¿se podría decir que Paul es inimputable por sufrir alteración de percepción de riesgos? La respuesta es no, pues no se le puede considerar imputable a Paul,
por sufrir una alteración en la percepción de riesgo. Esto es erróneo. ¿Por qué? La inimputabilidad sigue ciertos criterios a la hora, juzgarse, por los cuales no vemos los cuales no vemos presentes en el sujeto. El sujeto no sufre de ningún trastorno mental que altere la percepción de su realidad. Además, este comprende la ilicitud del acto que ha cometido y los riesgos propuestos. El sujeto sabía el riesgo que se podía llevar a cabo. Él conocía los riesgos a la hora de hacer un pique, pero lamentablemente no le importó y aún sabiendo que podía dañar a alguien, simplemente siguió por necesidad egoístas. Este no presentó la incapacidad de autodeterminación. En cambio, decidió acelerar y actuar motivado, como ya dije, por la adrenalina. Esto demuestra que el sujeto pudo haber actuado de distinta manera y haber evitado el fallecimiento de estas tres personas que, bueno, al final fue culpable. Ahora voy a pasar con mi compañera que va a mencionar el caso número 96. Ok, el caso número 96. Ramón tiene 13 años y trabaja haciendo malabares y vendiendo caramelos en las inmediaciones de la avenida Salaberry. Su madre, Carmen, siempre le reclama por dinero para los gastos de la casa. Por este motivo, Ramón regresa muy poco a su casa y prefiere dormir en la calle. Un día, Ramón llega a la casa y su madre le reclama dinero para el almuerzo. Le dice que él tiene plata porque trabaja y ella no lo hace. Además, que tiene que cuidar a sus hermanos. Ramón, que ha llegado cansado y acababa de inhalar terocal con sus amigos, responde violentamente. Coge varias piedras grandes y se las tira a su madre en la cara, fracturándole la nariz y la mandíbula, entre otras lesiones. La pregunta de este caso es, ¿qué grado de responsabilidad tiene Ramón frente a este delito por ser menor de edad? Bueno, sabemos que Ramón tiene 13 años, lo cual significa que es menor de edad. Trabaja en la calle haciendo malabares y vendiendo caramelos, y además consume terocal con sus amigos. Según lo que les he comentado, un día, tras una discusión con su madre, la agrede con piedras y le causa lesiones graves. Aquí lo primero que debemos señalar es que, según el artículo 20 del Código Penal, los menores de 18 años son inimputables, lo que significa que no pueden ser sometidos a un proceso penal ordinario, ni recibir tampoco una pena privativa de libertad. Por lo tanto, aunque la conducta de Ramón encaje en el tipo penal de lesiones graves, él no puede ser condenado, no puede ser considerado responsable penalmente, ya que pues Ramón carece de imputabilidad, como ya lo mencioné, por su edad. Además, el consumo de terocal refuerza la idea de que su capacidad de comprensión y autodeterminación en ese momento estaba muy limitada. En consecuencia, Ramón no es culpable, no se considera culpable en términos jurídicos. Sin embargo, esto no significa que el Estado no intervenga, ya que esto no le quita la culpa en sí. Lo que corresponde sería aplicar a medidas socioeducativas y de protección, las cuales serían reguladas por un sistema de justicia juvenil. Y estas medidas lo que busca es reeducar, proteger y reintegrar al menor más que castigarlo como tal, ¿no? De esta manera podemos concluir que Ramón no es responsable penalmente, pero sí requiere intervención estatal para garantizar tanto como su bienestar de él y de su familia y también para la sociedad. Pasando al caso 97, por favor. Esteban, que se encuentra de visita en una comunidad campesina de la Sierra Peruana, es sorprendido robando ganado de la comunidad y es detenido por 5 pobladores que lo llevan ante las autoridades del pueblo. Esteban es juzgado según las normas consuetudinarias de la comunidad, es condenado a recibir 50 azotes y a trabajar durante 2 semanas en las tareas comunales del pueblo. Sin embargo, Raúl, hermano de Esteban, denuncia los hechos ante un puesto de la Policía Nacional
fuera de la comunidad. Entonces, las autoridades de la comunidad son detenidas y acusadas de lesiones y secuestro en agravio de Esteban. ¿Se puede sostener que las autoridades de la comunidad obraron bajo un error de comprensión culturalmente condicionado? Bueno, para recapitular, sabemos que Esteban es sorprendido robando ganado en una comunidad campesina y que, seguido a esto, él es sancionado por las autoridades comunales con 50 azotes y 2 semanas de trabajo comunal. Posteriormente, su hermano denuncia los hechos ante la Policía Nacional y las autoridades comunales son acusadas de lesiones y secuestro. Aquí debemos analizar el artículo 15 del Código Penal, el cual contempla el error de comprensión culturalmente condicionado. Este artículo establece que cuando la cultura o las costumbres impiden que la comprensión del carácter delictivo de un acto, lo cual es la responsabilidad penal, pueda ser atenuada o incluso eximida. En este caso, las autoridades comunales eran imputables, es decir, que tenían la capacidad de comprender y de autodeterminarse también. Sin embargo, su conciencia de la antijuricidad estaba condicionada por lo que es su cultura. Para ellas, aplicar sanciones tradicionales no era un delito, sino más bien era un acto de justicia reconocido en su comunidad. En este sentido, la culpabilidad se manifiesta de manera reducida, ya que existe imputabilidad, pero la conciencia de la antijuricidad y la exigibilidad de la otra conducta están condicionadas por las costumbres comunales. Por lo tanto, se podría sostener que las autoridades obraron bajo un error culturalmente condicionado y que la consecuencia es que su responsabilidad penal puede ser atenuada o incluso eximida. Este caso muestra cómo el derecho penal debe dialogar con la diversidad cultural del país, reconociendo que la justicia consuetudinaria es percibida como legítima dentro de ciertas comunidades. Siguiendo con el caso 98, por favor, dice, José va a la celebración del cumpleaños de su primo Miguel con Juana, su esposa. Durante la fiesta, José ve a Juana bailar con Miguel y celoso se dispone a beber más alcohol. Piensa recriminar a Juana cuando llegan a su casa. En anteriores ocasiones, José ha recriminado a Juana golpeándola y luego se ha reconciliado con ella, afirmando que su violencia era producto de su borrachera. José bebe alcohol al punto de casi no poder caminar, pero ve a Juana bailando nuevamente con Miguel e incluso le parece que se besan. Enfurecido, la jala de los cabellos y la lleva a su casa donde la golpea sin piedad. Luego se queda dormido. Al despertar, busca a Juana para que le sirva un café y para comentar lo animada que estuvo en la fiesta. La encuentra inconsciente en un charco de sangre, ya que la golpiza que le había causado fueron graves lesiones que la dejaron en estado de coma. La primera pregunta ¿es José un inimputable? Bueno, tenemos que José asiste al cumpleaños de su primo Miguel, junto a su esposa Juana. En la fiesta, él los ve bailar juntos y siente celos, por lo cual decide beber más alcohol. En anteriores ocasiones ya había recriminado y golpeado a su esposa, justificando su violencia en la borrachera. Esa noche, tras beber en exceso, arrastra a Juana a su casa y la golpea brutalmente, dejándola en estado inconsciente, ¿verdad? Bueno, primero debemos preguntarnos si José es inimputable, como lo dice la pregunta. El Código Penal establece que quien se coloca voluntariamente en estado de ebriedad y comete un delito responde como si lo hubiera cometido en estado normal. Esto se explica bajo la figura del actio liberi causa, que ya fue explicado en nuestra exposición. Por lo tanto, José no es inimputable, ya que su embriaguez fue voluntaria y motivada por los celos. Ahora,
¿Será José culpable por haberse emborrachado por celos y en ese estado vengado de Juana? Debemos analizar si es culpable por haberse embriagado y luego vengado de Juana. La respuesta es que sí. José decidió beber más alcohol, sabiendo que podría perder el control y además tenía antecedentes de violencia contra su esposa. Sabía que golpearla era ilícito y era exigible otra conducta, como abstenerse de beber en exceso o controlar sus celos. La culpabilidad se mantiene porque él mismo creó la situación que lo llevó a delinquir. Como última pregunta, ¿será culpable directamente por las lesiones causadas a Juana, a pesar de que no recuerda lo sucedido? Bueno, el hecho de que alegue amnesia no lo exime de responsabilidad penal, ya que el derecho penal sanciona la conducta y el resultado, no la memoria posterior del autor. José golpeó a Juana y le causó lesiones gravísimas que la dejaron en coma. La culpabilidad se mantiene porque era imputable, tenía conciencia previa de la antijuricidad y podía haber actuado de otra manera. En conclusión, tenemos que en este caso José es responsable penalmente en todos los sentidos. No es inimputable, es culpable por haberse embriagado voluntariamente y vengarse, y es culpable directamente por las lesiones causadas contra Juana, su esposa, independientemente de que después no recuerde lo ocurrido. Ahora seguimos con los siguientes casos con mi compañera Susan. Bien, continuando con el caso 99, que dice, Jessica está embarazada hace 6 meses, sin embargo se siente deprimida porque Jorge, su pareja y padre de su hijo, lo ha abandonado. Jessica ya no quiere tener al niño y toma una pastilla de Exactis, con el propósito de sentir mayor fuerza y valentía para tirarse de las escaleras y perder al niño. Al haber tomado la pastilla de Exactis, efectivamente Jessica se pone eufórica y valiente, y sintiendo que no dependerá más de sus padres ni de Jorge. Piensa en su vida dura llena de diversiones, sin un hijo de que cuidar. Se lanza por las escaleras imaginando que está haciendo un salto hacia la libertad y despierta en el hospital con moretones y le anuncia que ha perdido a su hijo. Ante ello nos preguntan lo siguiente: ¿se podría decir que Jessica no es culpable porque estaba bajo de efectos de exacticis? Bueno, ante esto se podría decir que Jessica no puede considerarse no culpable, simplemente por estar bajo de efectos de exactis. Bueno, ante esto, la culpabilidad en derecho penal exige la imputabilidad consciente, que la antijuricidad y la exigibilidad de otra conducta. En este caso, Jessica era plenamente imputable antes de consumir la droga y su estado de alteración mental fue autoprovocado de manera consciente y liberada con un fin ilícito. Arrojarse, como quien dice el caso, ¿no? Arrojarse por las escaleras bajo provocar la pérdida de su propio hijo. Tenemos en cuenta que el artículo 20 del Código Penal, la imputabilidad aplica únicamente cuando la persona no tiene la capacidad para comprender la ilicitud de su conducta debido a un trastorno mental. Pero no en este caso no protege a quienes voluntariamente se colocan a un estado de incapacidad para delimitar. En este caso se podría decir que Jessica ha sido muy consciente de su acto al momento de tomar esa decisión. No es como que en otros aspectos, ¿no? Entonces, ante ello, lo vamos a considerar como culpable, porque ha sido consciente del acto que va a realizar. Siguiendo a la segunda pregunta, ¿se podría decir que Jessica es culpable y por tanto responsable de la muerte de su hijo?
Bueno, ante el caso que podremos analizar, Jessica es culpable y responsable de la muerte de su bebé. Su conducta demuestra dolo directo porque actuó con la intención clara de causar el aborto, consciente de que arrojarse por las escaleras podía resultar la muerte de su bebé. Además, se le podía exigir actuar conforme a derecho, ya que contaba con alternativas para solicitar apoyo psicológico o familiar y nadie lo obligó a consumir drogas ni a realizar la acción. Ante ello, o sea, Jessica pudiendo de repente acudir a psicólogos que lo implementen porque está plenamente dolida y en estos aspectos, ella podría solicitar y podría tranquilizarse. Y otro punto es que a ella nadie le ha obligado que tome ese acto. Ella con su propia voluntad lo realizó. En el siguiente caso podemos ver, dice, Miguel, de 21 años, miembro de una comunidad nativa de la selva peruana, viene a estudiar a Lima. Teniendo pocos días en Lima, concurre a una fiesta donde conoce a Megna, de 15 años, y esa noche tiene relaciones sexuales con ella. Al día siguiente, los padres de Magna, enterados de lo sucedido, denuncian a Miguel, que es detenido y acusado de violación de menor de 18 años. En su defensa, Miguel aduce desconocer la ley que prohíbe tener relaciones sexuales con una menor de 18 años e indica que en su comunidad nativa las mujeres tienen relaciones sexuales desde los 13 años. Aquí nos preguntan, ¿es atendible el argumento de Miguel de desconocer la norma que prohíbe las relaciones sexuales con menores de 18 años? Bueno, el argumento que nos dio Miguel no es atendible, porque la culpabilidad evalúa a partir de la conciencia y el control de la propia conducta, no de costumbres culturales o desconocimiento de normas ajenas. Miguel sabía lo que estaba haciendo y podía decir no, podría él haber decidido no hacerlo. Su acción fue algo voluntaria y de propia libertad, ¿no? Por lo que demostró plena capacidad de poder comprender la naturaleza de su conducta. El hecho de que él provenga de una comunidad nativa donde las relaciones sexuales comienzan a edades tempranas no elimina su responsabilidad ni disminuye la gravedad de su acto. La culpabilidad se mide por la capacidad de diferenciar lo correcto de lo incorrecto y actuar de manera consecuente, y en este caso Miguel tenía esa capacidad. Entonces, llegando a la conclusión de este caso, es que el alegato basado en el desconocimiento de la norma o de la costumbre de su comunidad no constituye justificado ni atenuado y no puede exonerarlo de una responsabilidad por mantener relaciones sexuales con una menor de 18 años. Y por ende, Miguel es plenamente responsable de sus propios actos. Ahora, viendo el caso 101, dice, Leo y Patricia celebran un contrato de arrendamiento mediante el cual el primero le arrendó a la segunda un local para establecer una panadería. Al poco tiempo de inaugurarlo, Patricia cerró el negocio de panadería y se fue del lugar, dejando del mismo los equipos y la materia prima existente. Además, omite pagar el respectivo monto por concepto de alquiler. Ante esto, Leo, mediante notario, constatada la existencia dentro del local de algunos bienes que retiró del local para luego reabrir el mismo bajo su administración. Leo se quedó en el poder de los mecanismos artículos según recomendación del notario público que lo asistió durante el levantamiento del acta de inventario de bienes, siendo que dichos bienes no eran de él. Creía que estaba protegido por una causa de justificación que lo autoriza a actuar como lo hizo.
al creer erróneamente que se asistía a un permiso de quedarse con el material mientras no le pagaran los montos por derecho de alquiler. Acá nos preguntan, ¿puede considerarse la suposición de Leo como una causa de justificación? La suposición de Leo de que podía quedarse con los bienes de Patricia no constituye una causa de justificación. Las causas de justificación implican situaciones que legitiman la conducta del sujeto, como defensa propia, estado de necesidad o cumplimiento de un deber legal. En este caso, aunque Leo creyó erróneamente que tenía derecho a retener los bienes, esta creencia es únicamente un error de tipo y no transforma su acción en un acto legítimo. No existía ningún permiso legal que lo autorizara a apropiarse de los bienes ajenos, por lo que su percepción subjetiva de, de estar protegido no elimina la ilicitud del hecho. ¿Cometió Leo delito de usurpación? Bueno, en este caso, Leo sí ocurrió en el delito de usurpación, porque retiró y mantuvo bienes que eran propiedad de Patricia sin su consentimiento y sin existir un derecho de que lo utilizara. La usurpación se configura por el control de un bien ajeno de manera ilícita y aunque Leo actuó bajo un error de tipo respecto a la legalidad de su acción, este error no elimina la ilicitud del hecho, sino que solo puede ser considerado al evaluar la culpabilidad y la intención. Su acción cumplió los elementos objetivos y subjetivos del delito, por lo que es responsable penalmente. Entonces pasaríamos a los siguientes casos con mi compañera. Bueno, ahora hablaré sobre el caso 102. Daniel, un vendedor ambulante, desde hace algunos años decide formalizar su negocio y alquila un local en el centro comercial de Lima. Se entera por sus colegas de que es necesario tramitar una licencia de funcionamiento ante la municipalidad. Ahí le piden que llene una declaración jurada y Daniel decide entregar la declaración jurada incompleta y con algunos datos falsos. Luego, los funcionarios de la municipalidad detectan los datos falsos y denuncian a Daniel por delito de falsedad genérica. Daniel aduce que no sabía que era el delito equivocarse en una declaración jurada y proporcionar datos falsos. Ahora pasamos con la pregunta. ¿Daniel obró en error de prohibición al no saber que llenar una declaración jurada con datos falsos era delito? Bueno, si bien es entendido que Daniel, al entregar una declaración jurada incompleta con datos falsos, encaja con el delito de falsedad genérica. Pero en su declaración él sostiene de que no era delito equivocarse o, o falsear los datos de ese tipo de documentos, ya que no tenía conocimiento con respecto a ello. Esto corresponde a un error de prohibición, pues si bien es claro que en sí él no conocía la conducta prohibida por la ley penal, se da cuenta que el sujeto, su conducta no es ilícita, a pesar de que en realidad sí lo es. En este caso, el sujeto, Daniel, carecía de conciencia porque pensaba que no constituía un delito. Por lo tanto, Daniel sí obró en error de prohibición, pero corresponde analizar si este error en sí era vencible o invencible. Y concluimos de que el error sí era vencible, puesto que se podía actuar con precaución, manteniendo la culpabilidad con las andanando sobre la pena. Ahora la siguiente pregunta. Daniel toma las previsiones para superar la idea de que no cometió un delito. Daniel en sí no toma ninguna previsión para asegurarse de que la conducta en sí era adecuada o lícita. Él no consultó también con especialistas informados en este caso y tampoco verificó la norma municipal.
También se excluye de que no usó tampoco asesoría legal y simplemente decidió entregar este documento sin contar la supervisión y la declaración jurada. En este caso, en sí es exigible, pues informa adecuadamente que antes de presentar un documento fiscal oficial, no debe hacerlo sin tener conocimiento con respecto a la diligencia. Por lo tanto, en sí, Daniel supera la idea cometida por el delito. Ahora pasamos al caso número 103. Muy bien. Carlos es ingeniero agrónomo y tiene un pequeño negocio agrícola. Para pagar menos impuestos, simula una situación para así poder acogerse a un beneficio tributario. Es denunciado por la SUNAT por la comisión de un delito de dicha índole. Sin embargo, Carlos aduce que antes de simular la situación consultó con su abogado y este le dijo que existían casos en los que el tribunal fiscal había evaluado situaciones semejantes a la suya y por eso procedió de tal manera. Pregunta: ¿la opinión de su abogado y el sentido de la jurisprudencia del tribunal fiscal hicieron que Carlos actuara bajo error de prohibición vencible? En sí, Carlos simuló una situación para acogerse al beneficio tributario, del cual, dando como resultado la denuncia de la SUNAT. Pero en su declaración, él sostiene de que consultó previamente con su abogado. Y por los casos anteriores, el tribunal fiscal similares habían avalado al beneficio del sujeto. Esto en sí plantea un posible error de prohibición, pues Carlos en sí creyó completamente en el abogado. En sí, la culpabilidad exige que la conciencia de la antijuricidad, lo cual Carlos actuó convencido de que su conducta era en sí lícita, basándose en la opinión del profesional, que en este caso es su abogado, ya que en sí él tenía conocimientos con respecto a casos anteriores. Es por ello de que se puede sostener que bajo un acto de error de prohibición invencible, lo cual en sí lo excluye de la culpabilidad y la responsabilidad penal. En el caso 104, Nelson y un grupo de compañeros de su colegio se encuentran en un avión rumbo a Arequipa, pero cuando el avión sobrevuela el Océano Pacífico surge un desperfecto y el avión se estrella en el mar. Nelson y algunos otros logran sobrevivir al impacto, pero luego de varias horas sin ayuda y cansados, los sobrevivientes tratan de aferrarse a pedazos flotantes del avión. Estos son insuficientes. Entonces Nelson, que es más corpulento, despoja a uno de sus compañeros del objeto que éste se sostenía y el sujeto muere ahogado en pocos minutos. Nelson obró en estado de necesidad exculpante. Bien, para poder entender este tema, es necesario recordar que Nelson en sí, con el miedo constante provocado por la situación a la que se sometía, que era el naufragio en sí, el sujeto en sí comete el hecho ilícito para salvaguardar su propia vida. Y aquí Nelson en sí actuó ante el peligro inminente. También es claro entender que por ello se le excluye totalmente de la culpabilidad, ya que obró en estado de necesidad. En consecuencia, no sería completamente culpable o plenamente culpable, pues la conducta en sí se exigía para salvar y salvaguardar su vida. Ahora, ¿la conducta era exigible? Con la segunda pregunta. En sí, las circunstancias dadas, tan cansado que sin ayuda y tampoco encontrar en sí un método de rescate y ante el peligro de la muerte por el ahogamiento, en sí no era totalmente razonable las situaciones o pensamientos que él tenía. Y por eso él no podía en sí sacrificarse para salvaguardar la vida de su compañero, pues no es un acto en sí completamente adecuado a una persona común. La culpabilidad en sí aparece disminuida, pues aunque Nelson era imputable y comprendía como la ilicitud de sus actos, exigía también que era anulada por la situación de extrema a la que estaba sometida Nelson. Por lo tanto, no le era exigible esta conducta ni responsabilidad penal,
porque se ve una necesidad exculpante. Ahora, en el caso 105, los hermanos Miguel Ángel y Salvador Latasa se dirigían al coche en un campo de tiro para participar en una competencia. Al llegar oyeron unas voces y dieron marcha atrás al pensar que las llamaba algún conocido, pero se encontraron con José Antonio, que al parecer, influenciado por el consumo de alcohol y estupefacientes, introdujo parte de su cuerpo por la ventanilla del coche de los hermanos Latasa y sustrajo las llaves de arranque del vehículo, sin que se diera cuenta el conductor. Al intentar marcharse, el conductor no pudo arrancar el coche, que se fue costa abajo. José Antonio abrió la puerta trasera y se apoderó del arma de Miguel Ángel, quien al ver que le quitaba su pistola salió del coche e intentó recuperarla, de manera que se entabló un forcejeo. Entonces, uno de los hermanos, Salvador, salió del vehículo y cogió su pistola, montando el cargador dirigiéndose a José Antonio. Le gritó que se estuviera quieto, pero este le amenazó. Entonces, al sentir temor por la posible agresión, Salvador efectuó unos disparos de advertencia al aire, utilizando la pistola con la que iba a participar en la competición. Pero, como el otro no cesó en la conducta, disparó a una distancia de 1,5 y 2 metros hacia el agresor. De esta manera, José Antonio recibió 2 disparos, uno de los cuales le lesionó el corazón y le causó la muerte. Su amigo José Ángel, que también se encontraba en el lugar de los hechos, se dirigió a los hermanos Latasa, gritando que los iba a matar. Los hermanos hicieron disparos al aire como advertencia, pero al ver que José Ángel Sánchez se acercaba, dispararon contra él, causándole varias heridas. Con esto vamos a la pregunta. ¿Se podría decir que ante la agresión de José Antonio los hermanos Latasa se les nubló la mente y no tuvieron dominio de su voluntad? Para entender un poco de este caso, en sí fueron agredidos por José Antonio, quien intentó sustraer las armas y amenazó con violencia, del cual Salvador primero disparó al aire como un intento de amenaza y luego contra el agresor, causando en sí la muerte. Eh, También la culpabilidad exige la imputabilidad, conciencia de la antijuricidad y exigencia de otra conducta. En este caso, los hermanos eran imputables y sabían que disparar contra una persona era ilícito. Sin embargo, actuaron bajo una situación de miedo gravoso y la amenaza que pudo afectar su capacidad de decisión y autodeterminación. En sí, no se puede afirmar que perdieron totalmente el dominio de la razón, pues en sí dieron disparos de advertencia para tratar de asustar al agresor, lo cual es cierto que sus actos fueron ilícitos. La culpabilidad parece tácitamente disminuida, pero no es totalmente exculpada. Por ello, se puede sostener que actuaron bajo un miedo insuperable o legítima defensa, ya que en sí se atenúa la responsabilidad penal y no elimina totalmente la culpabilidad. De paso con mi compañera para que hable sobre las conclusiones. Bueno, ahora para finalizar esta presentación de la culpabilidad, vamos a dar las conclusiones y los pasos finales. Bueno, primero que todo, tenemos en primer lugar que la culpabilidad dentro de la dogmática del derecho penal ha sido parte fundamental de la teoría del delito, ya que ésta ha constituido el juicio normativo que recae sobre el autor una vez demostrada la tipicidad y la antijuricidad de la conducta. En la doctrina mayoritaria, especialmente en la de Rothstein y la de García Cabero, piensan que la culpabilidad necesitaba que el sujeto posea la capacidad de comprensión de la ilicitud del hecho cometido. Este elemento se asienta sobre la premisa del derecho liberal, pues no se puede reprochar jurídicamente a quien no pudo actuar de distinta manera. Para ello, la culpabilidad funciona como un límite del ius ponendi, sobre todo para garantizar que solo se responda penalmente a quienes son responsables en el sentido personal. Bueno, asimismo, como en segundo lugar, tenemos que la culpabilidad está estrechamente vinculada a la imputabilidad del sujeto, pues esto se refiere a la capacidad mental mínima para poder actuar motivado por las normas. O sea, es decir, la aptitud para poder orientar la conducta según orientar la conducta según el imperativo jurídico. Si el sujeto sufre una alteración grave, patológica o transitoria que anule totalmente
o sustancialmente dicha capacidad, la culpabilidad puede verse reducida o incluso excluida completamente. Según la teoría de Rothstein, se ha resaltado que la imputabilidad constituye un presupuesto indispensable para que el autor pueda ser destinatario válido de la expectativa de la normativa. Y por tercer punto, tenemos que la culpabilidad comprende el conocimiento de la licitud como un elemento intelectual, asimismo como la exigibilidad de una conducta distinta como el elemento normativo. Doctrinarios como el autor Zaffaroni han destacado que en situaciones excepcionales, el miedo insuperable, la coacción y los estados emocionales graves no pueden evitar que la gente no sea exigible conforme al derecho. Pues en ese sentido, la culpabilidad es únicamente un juicio psicológico. No es únicamente un juicio psicológico, sino que también es una incorporación de valoraciones normativas ante la posibilidad real del sujeto de haber podido actuar conforme a la norma. Bueno, finalmente, la construcción dogmática de la culpabilidad cumple con una función de garantía que impide castigar sin primero valorar la situación del autor y por consiguiente las capacidades concretas de la subcontrol. La tendencia del derecho del poder penal moderno es recogida por las doctrinas contemporáneas. Se insiste en que no se basta con solo el hecho sea típico y antijurídico, sino que sea necesario analizar si el sujeto podía haber actuado respetando la norma en las condiciones reales en las que se encontraba. De este modo, la culpabilidad no solo delimita la responsabilidad penal, sino también, se asegura de las normas. Muchas gracias.